encanta. Y vos contabas una parte de algo que te llamaba mucho la atención, cuando dabas el ejemplo del jugador de Racing, que te fijabas en esos jugadores que vos decís, che, este pasaba, por ejemplo, o me pasa, es una especie de manía que tengo, con los terceros arqueros. Desde Celada en el 86 hasta Cancelarich. Que Cancelarich, tu avatar puede ser el de en una baldosa, es Cancelarich. Sí. Esa foto me mata. Es Cancelarich. El avatar, le decimos a la gente que es la foto que tiene la persona que comenta. Exacto. Sí. y el avatar del señor Juan Castro es Cancelarich. Me imagino que hay una historia detrás. Lo elegí porque sí, siempre me pareció fantástica la historia de los arqueros de Argentina en el Mundial del 90. Coincidimos con eso. Es una historia que involucra a mínimo 5 arqueros. Porque claro, porque recordemos que Luis Islas se bajó del Mundial 90 porque no quiso ser el arquero suplente de Pumpido, que era el campeón del mundo. Luis Islas consideraba que ya había sido suplente en el 86, que merecía una oportunidad en el 90 y se bajó de la selección. Termina yendo Goico como segundo arquero, que en realidad iba a ser el tercero. Goico termina como segundo y después, la lesión de Pumpido, Goico termina atajando y como tercero queda Cancelarich, que por la lesión de Pumpido que luchaba queda con como Falcioni. Segundo. Que en la previa del Mundial del 90 luchaba por un lugar con Falcioni. Cancelarich fue suplente en una final de la Copa del Mundo, o sea, Argentina-Alemania, en Italia, y está ahí. Si uno busca las fotos de la época, a mí me gusta siempre buscar fotos, siempre encontrás algo nuevo, a pesar de que pasaron, más de 30 años, siempre encontrás algo. Sí, tal cual. Y cuando lo veo ahí, Cancelarich, con ese buzo gris, que no era el mismo de Goico, era otro, era el mismo que usó Pumpido contra Camerún en el partido inaugural. Me causaba gracia esa imagen. En el partido contra Yugoslavia con un buzo También. Hay una foto en el partido contra Yugoslavia, un buzo violeta muy lindo, que está cargando, claro. Creo que era una cuestión de cábala. En toda la foto se lo ve con el botinero. Eso es cábala, más de un plantel de Bilardo. Para mí una cábala ahí, siempre con el botinero en la foto, festejando, siempre con un bracito. Es verdad. Eso, cábala full. Y ahora que estamos hablando de Teresa Cancelarich. Hace un par de días salió el año pasado salió una nota en Clarín contando la historia de Cancelarich, que es el hombre récord, no sé si sabes ese dato, Juan, es el hombre récord que más veces fue convocado a la selección argentina sin jugar un partido. Sin jugar. Y claro. Tiene como, 30 convocatorias, disputó el Mundial, estuvo en la Copa América del 91 como tercer arquero también, después de Lanari, porque venía Goico, Lanari y él, y no disputó un partido. O sea, tiene el récord a nivel selección argentina. Es la suerte de varios arqueros. Cancelarich en este caso, tercer arquero, pero muchas veces le ha pasado con arqueros suplentes, segundos arqueros que nunca han entrado. Hay arqueros históricos. A mí el caso que más me llama la atención es el de Rosario Central. Rosario Central tiene arquero, el Rifle Castellano, por ejemplo. Un tipo que lo conocemos más por sus actuaciones en el banco de suplentes que como titular, a pesar de que como titular le atajó penales a Maradona, por ejemplo. Pero... igual grandes arqueros, porque Cancelarich era un gran arquero en la década del 90, pero bueno... Ni hablar, lo que pasa es que atajaba en Platense, entonces si no atajabas en Boca o en River... Ferro claro, en Ferro, pero... Viste que ahora si no jugás en Europa no podés jugar en la selección. Con los arqueros todavía sigue pasando. Armani juega en River y ataja en la selección. Ahora el arquero de Boca también fue convocado a la selección, pero en aquella época tenías que atajar en Boca o en River y después si atajabas en otro equipo, podía ser segundo arquero, tercer arquero. Pero sí, gran personaje Teresa, que además eso también forma parte de Una Baldosa, el tema de los apodos. El apodo Teresa te da un plus. Si bien Cancelarich no es baldosero porque tuvo una carrera con muchos partidos, fue convocado a la selección y demás, pero el apodo siempre te da un plus. Te da como ese plus. Sí, claro. Era un apodo, pobre Teresa le debe picar la oreja porque estamos hablando de él. No era la idea, pero eso es lo que tiene de una de estas charlas que te van llevando por diferentes personajes. Exacto. Y Teresa cuenta que le pusieron Teresa porque había una mujer en el club en Ferro cuando atajaba que era muy parecida físicamente y los jugadores le decían Teresa. Hay jugadores con nombre con apodo
que remitan a un nombre de mujer. ¿Te acordás de Samantha Rodríguez Peña? Sí. Un uruguayo que jugaba en Colón de Santa Fe, un central uruguayo, y le decían Samantha. Espectacular, espectacular. Samantha, un personaje mediático de la década del 90. Creo que era referencia a esa Samantha, ¿no? La del caso Copo. No sé, me parece que fue anterior incluso, el Samantha de Colón. Rodríguez Peña, me parece que el apodo venía de antes, creo. Habría que chequear. Bueno, hay algo parecido que sucede con... Bueno, lo plantea Pagani, ¿no? Horacio Pagani, que sucede con la Gata Fernández, que él pregunta por qué no le dicen el Gato Fernández. Él le dice el Gato Fernández. Pues la gata no. ¿Cómo? Sí, pero no le puedes decir el gato porque se te antoja. Si el apodo es la gata, es la gata. Es así. Claro. No, yo banco los apodos femeninos. No hay tantos, pero en algunos casos quedan muy bien. Sí, quedan bien. Después, a ver, un poco con lo que contabas de cómo inició el blog. Yo me acuerdo, corregime si no estoy en lo cierto, que la primera nota fue con el doctor... No, la primera nota dedicada, digamos, a un personaje llamativo fue al jugador de Ferro, claro, al africano, al doctor Khumalo. Sí, exacto. Sí, fue... ¿Cómo? ¿Por qué empezaste con esa historia? No, el doctor Khumalo, a ver, siempre me pareció espectacular su historia, por breve y por extravagante. Primero, un sudafricano en el fútbol argentino. Ya un africano en el fútbol argentino es una rareza, lo era en aquel momento. Y no era cualquiera, era el 10 de la selección de Sudáfrica. Era un jugador muy importante. Sí. Vino acá y siempre me quedó grabada su nota que por suerte después la subieron. La televisión pública, el archivo en realidad de la televisión pública, lo subió a YouTube y se puede encontrar. O sea, búsquenla si quieren en YouTube, la nota, la entrevista en Tribuna Caliente al doctor Khumalo, donde le preguntan si había definido como Maradona o como Pelé en su primer partido. Le hace un gol a Independiente y él dice como los dos juntos. O sea, eso es espectacular eso. Dice, definiste como Maradona o como Pelé, como los dos juntos. Espectacular. Y tira un par de chistes, comentarios graciosos. Sí, tenía mucho carisma el doctor Khumalo y con una historia muy particular. Él se llamaba Teófilo Khumalo, le decían doctor porque el padre había querido que sea médico y él se dedicó al fútbol. Sí. O sea, tenía una historia bastante particular. Le hizo un gol a la Argentina también, no sé si recuerdan, en un partido del año 95. Argentina 1-1 creo que fue, que jugó el Turco Asad, la selección de Pasarela. La selección de Pasarela, sí. Y hace un gol de afuera del área. Lo que no recuerdo, no tengo el dato fresco, Juan. ¿Puede ser que haya ido al Mundial 98, que fue el primer Mundial que juega Sudáfrica? Juega el Mundial 98, sí. Juega el Mundial 98, una actuación como la de Sudáfrica, sí. No demasiado llamativa. De hecho, no juega como titular, toca algunas pelotas, tira un córner, un taco. Me acuerdo porque en algún momento estuve repasando las jugadas de Khumalo en ese mundial. Pero sí, tuvo una participación. Y hace algunos años, esto habrá sido hace como 10 años, volvió a la Argentina el doctor Khumalo y lo llevaron hicieron una cena los jugadores de Ferro de esa época y por supuesto que Khumalo era la figura excluyente. Toda esa generación del 94, 95 de Ferro. Juan, te quería consultar ¿cómo es la interacción con los lectores del blog, quienes los siguen en las redes sociales? Porque en Twitter también tiene un montón de seguidores. ¿Y cuál es la estrategia? Porque una cosa es lo que publican en Twitter y otra cosa es lo que se puede leer en el blog. Yo me divierto muchísimo con las cosas de Twitter e Instagram. Son buenísimas y también las historias del blog. Pero quería saber cómo es la interacción con el público. Bueno, mirá, es una buena pregunta porque durante mucho tiempo me lo cuestioné y me hice problemas por eso. Porque el blog tiene un perfil muy definido, son historias futboleras y el público del blog tiene un conocimiento bastante elevado en cuanto al fútbol. No cualquiera obsesivo, diría yo. Claro, exacto. Al nivel de lo que estamos hablando acá. Exacto. No es que cualquiera que, no sé, cada tanto ve un superclásico o un partido de la selección va a entrar al blog y se va a divertir. No, tenés que tener como un backup futbolero de, no sé, de haberte criado consumiendo fútbol, haber leído revistas, haber leído libros o
o viendo partidos directamente o escuchar la radio, y eso se nota. Después, cuando empezaron a tomar relevancia las redes sociales, empezamos a probar, a experimentar ese camino, y la verdad que ya desde el comienzo, estamos hablando año 2009, 2010, nos empezó a ir muy bien en Twitter. Tuvimos respuesta inmediata, pero hacíamos otra cosa ahí. Hacíamos comentarios de los partidos, también se escribía en menos caracteres, eran 140. Entonces había que ser efectivo, breve, corto, y nosotros, algo que también hacíamos en el blog, íbamos al límite. Hacíamos comentarios que por ahí, para alguno que otro, podía ser como desubicado o no. Y te digo que fueron haciendo escuela, porque después aparecieron otros muchachos que también, la verdad, que hacen productos. Pero como que un poco, yo creo que tomaron, como te decía al principio de la nota, no sé si homenajearon, pero como que tomaron como referencia el estilo de Una Baldosa, para mí, Sí, no, bueno, puede ser, sí, claro. También por haber aprovechado esa época y haber sido los primeros en hacer eso, creo que hay algo de eso. También por tener un estilo bastante definido, pero ahí es donde surge ese problema que yo te decía y esa lucha interna de los perfiles diferentes, porque el blog era para los tipos que sabían mucho sobre fútbol y en Twitter, claro, o sea, comentaba cualquiera, desde un chico de 15 años, una mujer de 40, un tipo que está viviendo en Ecuador, y era como más abierto, y incluso mucha gente por ahí no tiene tanta idea de fútbol, pero le divierten Una Baldosa por los comentarios que hacemos. Y ahí empezó la primera gran lucha, porque en el blog nos decían, che, paren un poco con las redes sociales, métanle más al blog, y en las redes sociales cuando publicábamos algo del blog nos decían, che, pero esto no le interesa a nadie, una nota, no sé, de un equipo de hace 30 años. Bueno, durante un tiempo me lo cuestioné eso, hasta que entendí que en Una Baldosa es todo eso, es el combo, es su perfil en las redes, que va un poco más al hueso, un poco más al límite, y que está más al día a día con la actualidad, porque en el blog no tocábamos la actualidad. Y el blog es más una visión retro, ver cosas viejas, sin dejar de lado nuestro sentido del humor, porque eso lo tenemos siempre. Pero es otra cosa. Ahí privilegiamos más en el blog las historias que los chistes.